Hola mis amores, mis niños, alguna vez seguramente hemos jugado a hacer sombras con las manos, ¿verdad? Como observamos ahí esos gaticos que están jugando con una sombra de una mano. ¿Ustedes saben por qué se produce la sombra? ¿Y qué es lo que hace que se vea más grande o más pequeña? Pues bien, mis amores, el día de hoy vamos a hablar acerca de la sombra y qué es lo que la produce y además también qué es lo que hace que sea más grande o más pequeña una sombra. Para iniciar a hablar de la sombra vamos a definir qué es la sombra. Entonces decimos que la sombra se produce cuando un objeto se interpone en el camino de la luz, generando una zona oscura en la superficie más cercana, que tiene la misma forma o silueta del objeto. Esa parte oscura, esa zona oscura que se genera en la superficie, es lo que llamamos sombra. El tamaño de la sombra la definen dos condiciones, como lo es la distancia y la inclinación. Estas dos condiciones definen el tamaño de la sombra que se proyecta. Vamos a hablar primero de la inclinación. Si la luz llega desde lo alto, la sombra es corta. Vamos a observar un ejemplo. Entonces, observamos aquí el señor Sol que está en lo alto y en la parte inferior observamos a Perrito. Entonces, cuando el Sol está directamente acá en este momento, que la fuente de luz va a ser el Sol, está directamente arriba del objeto, entonces va a ser corta la sombra. Pero si la luz está cerca del suelo o cerca de la superficie, la sombra va a ser larga, como vemos a continuación. Entonces vemos que esta simulación del sol acá va a estar cerca, acá el sol está cerca del suelo. Por tal motivo proyecta que la sombra sea más larga. Eso se refiere a la inclinación. Entonces, cuando la luz está encima, sobre la sombra va a ser corta. En este caso, que el sol está más sobre la superficie del suelo, va a ser más larga la sombra. La distancia. Entonces, ¿qué sucede cuando la luz está cerca del objeto de la sombra? Va a mostrarse la sombra mucho más larga, más grande, perdón, como vemos en la imagen. Voy a subrayar acá con rojo. Entonces observemos cuál es la fuente de luz en este caso. Va a ser la linterna o el foco. La distancia al objeto es corta, pero la superficie donde se produce la sombra va a estar lejos del objeto. Observemos acá la distancia, va a estar lejos. Cuando se cumple con este requisito, la sombra va a ser mucho más grande. Entonces, si nosotros queremos ver nuestra sombra más grande, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercar la fuente de luz y vamos a alejar el objeto de la superficie o la superficie del objeto. Ahora vamos a ver cuándo podemos ver la sombra más pequeña. La podemos ver o hacer más pequeña si la fuente de luz está lejos del objeto, entonces se generará así. Entonces vamos a ver, vemos aquí nuestra linterna, la fuente de luz está mucho más lejos de nuestro objeto, que en este caso es el gato, y la superficie donde se proyecta la sombra está más cerca, como vemos en esta imagen. Entonces, esto es lo que determina el tamaño de una sombra.